No sé qué clase de sueños tenga usted. No sé qué clase de sueños cada uno tuvo en su niñez, tiene ahora o tiene para el futuro. Y es importante tener sueños. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 37. Si lo tiene, dígame amén. Y si no, yo se lo voy a estar leyendo. Génesis capítulo 37, verso 1 adelante. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. ¿Verdad? Vamos, a dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde su padre había morado, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban a José, a su padre, la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores, de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la palabra de Dios dice acá en esta versión que tengo, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5, ahí está la clave de la clase de esta mañana. Dice la palabra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le llegaron a aborrecer más todavía. Paremos ahí. Ya José caía mal a sus hermanos, porque era el favorito. Yo no sé si usted tuvo hermanos favoritos. Yo soy de 4, mi hermana mayor, mi otro hermano mayor, mi hermana gemela, que murió el año pasado de un cáncer, y este servidor. Decían mis hermanos que yo era el favorito. A mí mi mamá no me castigaba. A mis hermanos mayores los hincaba, los hacía poner de rodillas cuando se portaban mal, le echaba sal en sus espaldas y uno le lamía, ¿verdad?, con su lengua al otro. Era un castigo duro. Así que, ¿verdad?, no hay que practicarlo, ¿verdad? No tienen que hacerlo, ¿verdad?, en sus casas. No lo practiquen. Pero a mí mi mamá no me pegaba, y si me pegaba me daba con una almohada. Si me castigaba me pegaba atrás de las caderas con una almohada. Entonces, quieras o no, quizás sí era el favorito. Pero creo que los padres no tienen un hijo favorito. Lo que pasa es que siempre hay unos que necesitan más atención que los otros. Pero José caía mal. O sea, José era digno de que le aborrecieran, porque su padre hacía cosas especiales por él. Una túnica de colores, ¿verdad? Lo había tenido en su vejez, etc. Y este José era un soñador. Versículo 5, donde nos quedamos, volvemos a la lectura, y dice el versículo 6, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, dice la palabra de Dios, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, inclinándose en el mío. José tiene ese sueño, un poco raro el sueño, porque el manojo de José estaba derecho y el manojo de sus hermanos dice que se inclinaban hacia él. Era un sueño muy extraño. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños, sus palabras. Hermano, quiero que le ponga atención a la palabra, porque ahí se repite la palabra sueños varias veces. Se repite la palabra aborrecer varias veces. La podemos contar después. Versículo 9. Otra vez la palabra sueño. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí. Versículo 10. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Verdad? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían, ¿qué dice la palabra de Dios? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Paremos ahí. 2 sueños. El de los, ¿verdad?, manojos que estaban derechos,
y también el del sol, la luna y las estrellas. Estos sueños no necesitan interpretación, porque allí el mismo Jacob le dice en el versículo 10, ¿qué sueño es este que soñaste? Hermano, vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Hermanos, vamos a cerrar este primer punto. Iglesia, vamos a cerrar este primer punto. José era un soñador. Le caía mal a sus hermanos. Sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos le tenían envidia. No vamos a terminar de leer el capítulo 37, pero se lo dejo de tarea para que usted lo lea en su casa. Dice que sus hermanos conspiraron contra José. Procuraron hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Dice que lo llevaron, usted conoce la historia, esta historia es una clase de escuela dominical, una clase de niños, y creo que todos la conocemos, y conspiraron contra José, querían matarle, le querían, verdad, matar, hacer de diferentes cosas, y otros hermanos intervienen. Al final de este capítulo, del primer punto de esta mañana, verdad, terminaron vendiéndolo, después de haber macabélicamente pensado cómo deshacerse de José. Esos hermanos no es de hermanos. O sea, yo no pienso cómo me voy a deshacer de mi hermana mayor. Yo no pienso cómo me voy a deshacer de mi hermano mayor o de mi hermana Claudia, que ya, verdad, murió el año pasado. Yo más bien quería que mi hermana gemela siguiera viviendo. No se me ocurre, no consigo que mi hermana, verdad, deshacerme de mi hermana. Pero los hermanos de José sí lo pensaron y terminaron vendiéndole. ¿Por qué lo vendieron? A causa de sus sueños. El sueño americano, no vamos a hablar, lo tenía planteado. El sueño americano es un sueño que todos desean. Todos desean ir a Estados Unidos, cambiar sus vidas, mejorar. Y eso no es malo. Martin Luther King dijo una vez, I had the dream. Yo tengo un sueño donde soñaba que todo fuera verdad, unidos, la gente de color, la gente blanca, unidos. No sé qué clase de sueños tenga usted, pero debemos ser soñadores como José. Debemos soñar sueños grandes. He tenido la bendición de compartir poco con nuestro hermano Almonte y su esposa. Ayer nos conocimos, pero en breves minutos uno puede ver los sueños, las visiones. Y yo quiero retarlos a ustedes esta mañana, iglesia, a que ustedes sigan soñando en grande. Jóvenes, niños, adolescentes, sueñen sueños grandes, como José. El primer punto de esta mañana, hermanos, es soñar sueños grandes. Yo, a mis 49 años, todavía sueño con un retiro digno, sueño poder compartir con mi nieta, poder compartir, ¿verdad?, con mi hijo, con mi esposa, vivir feliz en los últimos días de mi vida. Ese quizás es el mayor sueño. No sé qué clase de sueños tenga usted, pero usted debe soñar en grande. Diga conmigo, iglesia, después de mí, soñar sueños grandes. No todos lo dicen. Cuando hago este ejercicio, casi no todos lo dicen, pero por lo menos el 90% que lo diga ya es ganancia, ¿verdad? Diga conmigo, soñar sueños grandes. Hermanos, ustedes deben seguir soñando en grande. Entrando por ese parqueo, el hermano me explicaba que quieren ampliar, que aquí sea este parqueo, hermano. Ese es un sueño. Deben, ¿verdad?, cumplirse a través de ustedes el propósito de Dios. Si usted sueña con tener una casa, sueña. Usted puede tener esa casa. Si usted sueña con tener algo en su vida, suéñelo. Y los sueños se hacen realidad. Vámonos ahí al punto número 2. Génesis 39, vamos a ir a la Biblia, Génesis 39, vamos a estar leyendo Génesis 39. José fue vendido, ¿verdad?, a los ismaelitas, fue vendido y fue llevado a la casa de Potifar. Usted conoce la historia, ¿lo tiene, hermano? Génesis 39, amén. La palabra de Dios dice, levantado pues José, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas Jehová estaba con ¿quién dice la palabra de Dios? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿verdad?, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo
4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba, ¿verdad?, de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, miren esta versión, bueno, es la misma versión pero cambia alguna palabra. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Perdón lo que voy a decir, pero José era un papacito. No sé si usted usa esa frase. O sea, José era un actor de cine. José era un Brad Pitt, para los que conocen quién es Brad Pitt, pero hay otros, ¿verdad?, actores más contemporáneos que tal vez yo no conozco, pero José era un papacito, era, ¿verdad?, tenía elegancia, tenía porte, tenía garbo. José en realidad era muy, muy, muy hermoso. Yo hubiera querido ser José yo, pero soy, como dicen ahora los jóvenes, el de Temu, ¿verdad? No sé si conocen ustedes qué es Temu, pero bueno, ¿verdad? Soy la versión china. Hubiera querido, ¿verdad?, tener ese hermoso semblante y esa bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso en José, ¿verdad?, sus ojos y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hermanos, historia de escuela dominical, historia de lección de jóvenes, historia que hemos escuchado repetidamente a través de la historia, pero que siempre nos deja una enseñanza. José podía ir a la casa de Faraón porque tenía derecho a todo. Imagino José, si tenía hambre en la noche, había el refrigerador o la nevera y podía comer de lo que él quisiera. Si José quería dar un paseo a Egipto, a ver las pirámides de Egipto, agarraba el carro José, ¿verdad?, de su amo y se iba. De repente, si José tenía un antojo que tal vez nunca había probado en Israel, José, ¿verdad?, mandaba a llamar por una aplicación de Uber, por ejemplo, ¿verdad?, o algo, y le llegaba la comida. Pero una cosa no podía tocar José. Y usted sabe la historia. Era a la mujer de su amo. Pero José no tenía nada que perder. Era joven. Tenía sus hormonas, ¿verdad? Estaba en la flor de su juventud. Había sido vendido por sus hermanos que le habían aborrecido, que le tenían envidia, que le caían mal. Había sido apartado del seno de, ¿verdad?, su padre. Y José pudo haber dicho, bueno, ¿verdad?, ¿qué culpa tengo yo de haber estado en esta casa y tener todo eso? Y la mujer se me está insinuando o se está ofreciendo para que yo tenga algo íntimo con ella. Siempre lo explico cuando digo este punto. Quizás si, ¿verdad?, alguien o yo hubiera sido José, ¿verdad?, y espero que no, porque aquí está la respuesta que puedo decir como José. José pudo haber dicho, bueno, voy a ver si no hay nadie aquí adelante. Vamos a ver si aquí atrás no hay nadie que nos esté viendo, ¿verdad? O aquí abajo, a ver si no hay alguien que pueda, ¿verdad?, estar acá y darse cuenta de lo que yo pueda hacer con esta mujer. Hermanos, yo estoy seguro que José no vio hacia adelante, no vio hacia los lados ni atrás. José vio hacia el cielo cuando esta mujer se le insinuó, cuando esta mujer se le ofreció. Versículo 9 es la clave. Versículo 9. Mire la respuesta de José. Me encanta este versículo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, lo que José está diciendo ahí es una frase poderosa, y quiero que ustedes también, en situaciones difíciles en su vida, cuando no sepa qué hacer, cuando la tentación esté a su alrededor, digan como José, ¿cómo pues haría yo este grande mal?
y pecaría contra Dios, que me ha puesto en la casa de mi amo, que me ha dado todo en esta casa, que me despreciaron allá en Israel, pero aquí, ¿verdad? Tengo un estatus. José, hermano, no pensó en él mismo, pensó en Dios. Muchas veces, querida iglesia, usted también, igual que yo, nos vamos a ver en situaciones complejas, difíciles. No vamos a encontrar qué hacer, vamos a ser tentados. De repente, si se nos acabó el dinero, o de repente, si estamos en una situación, ¿verdad?, de tentación, muchas veces, tal vez, estemos quizás casi listos a caer en eso. Hermanos, es difícil hacer lo correcto. José hizo lo correcto. José hizo lo correcto ante los ojos de Dios. En El Salvador, cuando uno va manejando, ayer, bueno, los hermanos que me fueron a traer, yo les digo que fueron mi Uber, ¿verdad? Me fueron a rescatar, bueno, no a rescatar, a traer para llevarme a este lugar. Y no voy a decir la palabra que en El Salvador decimos, porque creo que tal vez aquí sea mala palabra. La bocina. ¿Conocen la bocina? Cuando uno va en el autobús y algo va así, ¿verdad? Haciéndola sonar. De repente, ¿verdad? En El Salvador, si uno empieza a sonar, la bocina empieza a otro. Y de repente hacer otro, y todos empiezan a sonar la bocina. Una vez iba un hermano de la iglesia y de repente, ¿verdad?, le iba pitando el de atrás. Va, pitándole ahí. Y el hermano, ¿verdad?, con su paz de Dios, tranquilo, pero de repente el de atrás se le avanzó, se le pasó por delante y le seguía pitando, o le seguía, ¿verdad?, haciendo con la bocina sonar. Entonces, el hermano ya no aguantó, también empezó a sonar su bocina, el del que estaba adelante. Y de repente se para el que está delante de él, se para el hermano, se baja el que está allá adelante, se va para atrás donde está el hermano, y cuando le va a decir, ¿qué pues? ¿Qué pasa? Y le dice, cuando lo ve a él ahí ya dentro de su vehículo, ay, hermano, le dice, no sabía que era usted. Otro hermano de la iglesia de Cristo le iba haciendo sonando su vecina al de atrás. Muchas veces, hermanos, no vamos a encontrarnos en situaciones difíciles. No vamos a poder hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. No importa si el vecino nos tira la basura en nuestra casa. No importa, ¿verdad?, si en el trabajo nos vamos a ver tentados en situaciones difíciles. Hermanos, hay que hacer lo correcto. Diga conmigo, hacer lo correcto. Les pregunto, iglesia, ¿se ha encontrado en situaciones difíciles que cuesta o es difícil hacer lo correcto? Sí. Diga conmigo, hacer lo correcto. ¿Cuál es el primer punto que dijimos? Soñar sueños grandes. Repítalo. Soñar sueños grandes. Número 2, hacer lo correcto. Cuando usted esté en situaciones difíciles, haga lo correcto. Diga como José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Vámonos al versículo 40. Versículo 40. Capítulo 40, perdón. Capítulo 40. ¿Lo tiene, iglesia? Si no, se lo lea. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra, ¿verdad?, su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión, en la cárcel del capitán de la guardia, donde José estaba preso. Paremos ahí. José, por hacer lo correcto, terminó preso. Increíble. Mejor podemos pensar humanamente nosotros, ¿verdad? Si yo fuera un hombre humano, carnal, mejor, ¿verdad?, hubiera hecho lo que la mujer me ofrecía. Entonces no hubiera terminado en la cárcel. O sea, es un poco irónico, ¿verdad? Si José se hubiera metido con la mujer de Potifar, no terminaría en la cárcel. Entonces, mi lógica es, mejor me hubiera quedado con la mujer de Potifar, pues. O sea, por eso, ¿verdad?, a veces es difícil hacer lo correcto, porque por hacer lo correcto terminó en la cárcel. Y dice ahí, ¿verdad?, el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó a ellos, a José, y él les servía, y, ¿verdad?, estuvieron ahí varios días en prisión. ¿Qué quiero decir con este punto, iglesia? José estaba en la cárcel. Estar en la cárcel no es nada bonito. No le voy a preguntar a usted si ha estado en la cárcel, pero estar en una prisión, independientemente de la prisión que sea, nunca es bueno. Es como estar en el hospital. No importa que sea un hospital de lujo, no importa que sea el mejor hospital de Dominicana. Si usted está en el hospital,
ya es una situación compleja. Si usted está en la cárcel, también es una situación difícil. José estaba en la cárcel por hacer lo correcto, porque sus hermanos le habían vendido a Potifar. Hermanos, muchas veces no sé cada uno de sus nombres, no sé lo que está pasando, no sé lo que está viviendo, pero le voy a hablar por mi experiencia. Le decía a los hermanos, he tenido 2 trasplantes de riñón. Me hicieron un trasplante de riñón primero, me lo donó mi hermana, el segundo me lo donó mi sobrino, que voy a cumplir 4 años en septiembre con el segundo trasplante, pero cuando me rechaza el primer riñón, entré a un proceso de tratamiento que se llama diálisis y hemodiálisis. Son tratamientos sustitutivos que le ayudan a uno a medio sobrevivir, a que no muera más rápidamente. Pero cuando estaba en la diálisis peritoneal, en la hemodiálisis, yo no quería seguir más en la iglesia. No quería seguir especialmente en un ministerio que tenía a cargo. Pero me dijeron unos amigos, no, tenés que continuar a pesar de esta situación de enfermedad que estás viviendo. Hermanos, le agradezco a esos que me aconsejaron a poder seguir sirviendo, porque aún en medio de mi crisis de salud, yo continué siguiendo en el ministerio que Dios me había puesto para poder seguir sirviendo. Y por eso estoy todavía sirviendo. No importa la situación en que usted se encuentre, usted siempre puede encontrar un lugar para servir a Dios. Usted puede encontrar una razón para hacer algo por la iglesia de Cristo aquí en Las Palmas. Todos podemos servir. Si hasta José, que estaba en la cárcel, servía, usted que no está preso, que tiene libertad, puede servir al Señor. Usted necesita ser un siervo, sierva, servir en este lugar. Así es que usted no me tiene excusa para decirme, es que no puedo, hermano. Es que no puedo, es que fíjese que esto y esto. José estaba en una cárcel y servía. Yo estuve con mi diálisis y seguía sirviendo al Señor. Seguía adelante. Usted tiene que ser un siervo. Diga conmigo, ser un siervo. Otra vez, ser un siervo. ¿Cuál es el primer punto que vimos en la mañana? El primer punto ahorita. Soñar sueños grandes. Número 2, gracias, hacer lo correcto. Y número 3, ser un siervo. No tiene excusa para no servir. Aquí en Las Palmas hay mucho trabajo por hacer. En las misiones que tienen hay mucho trabajo que hacer. Usted puede ser un siervo. Vamos a ir rápidamente a la Biblia en el número 46, capítulo 46. Perdón, 41, capítulo 41. Ya vamos a ir aterrizando, ya vamos a terminar. El capítulo 41 también es una lección de escuela dominical para niños. Así que, verdad, yo sé que ustedes la saben. Dice la palabra de Dios, capítulo 41, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río salían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y pasían en el prado. Versículo 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutadas de la carne, y se pararon, ¿verdad?, cerca de las vacas hermosas, de las gordas, a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, enjutadas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas. Y dice la palabra de Dios, despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas hermosas, de verdad, crecían junto a una sola caña, y que después ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Vamos a parar ahí porque la historia continúa. ¿Cómo se llama el tema de nosotros? Soñar sueños grandes. José era un soñador, Faraón era un soñador.
Esta clase de sueños no eran sueños, eran pesadillas, porque unas vacas feas se comían a las hermosas, a las gordas, porque estas espigas menudas, ¿verdad? Se comían a las espigas hermosas. Esto es una pesadilla. No había quien interpretara el sueño a Faraón. Ni los mejores, ¿verdad? Hechiceros, magos, no había. Pero como la historia es una serie, yo no sé si ustedes saben de Netflix, es una plataforma de ver películas, series. Yo le he catalogado que es una serie de películas, serie de Netflix. Desde el capítulo 37, esta es una serie. Y vamos acá con este, quizás con este vamos a ir cerrando, o todavía nos da chance para un punto más, ¿verdad? 4 minutos, excelente. Fíjense bien, hermanos, el copero que estaba en la cárcel, que José le servía, estaba ya libre. Y dice que el copero se acordó, wow, si allá en la cárcel había uno que interpreta sueños, ese me interpretó mi sueño y yo estoy aquí por eso. Y viene, ¿verdad, Faraón? Manden a llamar a José. Dice que José lo mandaron a llamar, lo bañaron, le pusieron ropa, lo rasuraron y se presentó José. Versículo, con este vamos a terminar. Versículo 14 y 15 y 16, pero vamos a leer 14 ahorita y 15. Entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mudó sus vestidos y vino Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete, más, ¿verdad? Y no hay quien lo interprete, dice, más he oído de ti que oyes, ¿verdad? E interpretas sueños. Hermanos, José, si yo hubiera sido José, yo, ¿verdad? En mi juventud quizás era un poco orgulloso porque era joven. Ahora con mis 49 años ya he madurado. ¿De qué me voy a creer si ya no, con 29 años estoy cerca de los 70 años? Pero para terminar el punto, es que Faraón le pregunta, ¿verdad? Y le pregunta a José, ¿tú eres el que interpreta sueños? Si yo hubiera sido José, le hubiera dicho, sí, yo soy el bueno para los sueños. Yo soy el papá de los sueños, el que interpreta los sueños, ¿verdad? Le interpreté el sueño a mis hermanos, le dije a mis hermanos los sueños, al copero y al panadero. Yo me hubiera llenado de orgullo ante estar una presencia de eminencia como era Faraón. Yo hubiera sido pretencioso, pero miren la respuesta de José. Versículo 16, con esto terminamos. Respondió José a Faraón diciendo, miren bien, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Miren, los hombres somos muy orgullosos. Cuando tenemos poder, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, nos olvidamos. ¿Cuántos tienen espejo en su casa acá? Creo que la mayoría tiene un espejo en su casa. Se mira en el espejo y dice, wow, qué guapo soy, qué guapa soy. Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. Mira mis títulos, mira mis casas, mira esto y esto y esto. Se nos olvida dar la gloria a Dios. Se olvida que lo que usted tiene es Dios quien se lo ha dado. Dé la gloria a Dios por lo que tiene y por lo que es. Diga conmigo, dar la gloria a Dios. Quiero decir que a veces se nos olvida a nosotros darle la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por lo que tiene y por lo que es. Terminamos. Soñar sueño grande, diga. ¿Cuál era el otro? Hacer lo correcto. ¿Cuál es el número 3? Ser un siervo. Y número 4, dar la gloria a Dios. Ánimo, iglesia, y bendiciones para ustedes.